Muy buenas noches, estimados estudiantes de Sistemas de Base de Datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Sandormaliza. Sean bienvenidos a esta nuestra segunda sesión sincrónica. Comentarles que estoy en proceso de habilitación de sus recursos de aprendizaje. Por favor, mientras eso ocurre, que será en las próximas horas, yo en este momento voy a proceder a compartirles por el chat el enlace a las últimas clases, tanto la asincrónica como asincrónica. Recordemos que nuestra modalidad implica dos momentos, uno sincrónico como este y uno asincrónico. En lo que respecta a mi asignatura, las asincrónicas son muy puntuales y lo que se hace es la invitación, presentación al tema y el acceso a otros recursos complementarios que usted tiene que procesarlo. Como sabemos que usted ha tenido alguna situación que le impidió revisar los conceptos vertidos en la clase asincrónica y que ya consta en la plataforma y que lo tendrá disponible, en este momento, ¿yo qué voy a hacer? Le adelanto por este enlace cuál fue la clase asincrónica número 1. Y entonces, por favor, entiendo que ustedes deben tener canales donde acostumbran a hacer difusión de temas de sus estudios. Allí tienen, esa es la clase asincrónica. La clase asincrónica 1. Allí la tienen. ¿Sí? Luego, usted ha tenido una clase sincrónica, que por cierto, sé que alguna complicación hubo la semana anterior y tampoco estuvo, pero iba en esta dinámica que yo le voy a compartir ahora. ¿Sí? Le dejo aquí también ese enlace. Es posible que este no sea el que usted va a tener, que va a tener en su plataforma, pero este es una donde se hace una exposición un poco más extensa y le comparto en este momento esa sesión. Comentarles que yo tengo un canal YouTube donde usted tiene, esta de aquí es la clase sincrónica de la semana 1, allí la tiene. ¿Ok? En ese canal yo manejo estadísticas. Yo tengo ahora en este curso, tengo 93 estudiantes. 93 estudiantes. Entonces yo espero al menos 93 reproducciones por fechas de estos recursos para saber que usted está participando. Sabemos que es opcional para ustedes la asistencia, pero no es opcional revisar los recursos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces allí tenemos ya dos recursos que hay que procesarlos. Luego hoy nosotros hemos subido otro espacio académico que es la actividad asincrónica, perdón, la clase asincrónica número 2 y la comparto en este momento, como les manifesté. En breve, usted va a tener acceso a su plataforma donde está planificado ya todas las actividades y estos recursos que serán ya disponibles a ustedes. Entonces, desde aquí es la clase asincrónica 2. La sincrónica la vamos a tener en breve. Comentarles que los grupos, en función de lo que dice nuestra parte de nuestra misión como institución, que formamos profesionales con capacidad de trabajar en equipo. Los equipos serán
conformados por quien habla. Serán totalmente aleatorios. Es una situación que se maneja así. Y en esta modalidad de estudios usted no va a tener ninguna complicación, porque la tecnología que existe nos permite interactuar independiente del espacio, en horas y en espacio físico. Así que no habrá inconvenientes por allí de que hayan estudiantes de una u otra ciudad. Con este antecedente, que por cierto ya también se lo explica en la clase sincrónica anterior, voy a dar inicio a la clase sincrónica y al final habrá un espacio para poder interactuar si alguien tiene alguna duda. Si en el transcurso de la clase alguien tiene alguna duda, me la escribe en el chat si algo puntual, y en la dinámica del desarrollo de la clase yo se lo voy contestando. ¿Qué más? Cuando tenga que hacer usted una participación, levantará la mano. Aquí me suena. Sé que ahora todos están con la cámara activa, pero en esta sincronía yo doy solo como válido a quienes levantan la mano. Una vez que se les cede la palabra, debe activar audio y video para poder saber con quién estamos tratando. Sí, sé que tienen algunos ya su foto en perfil, pero de eso se trata el momento sincrónico. ¿Ok? Dicho esto, empezamos con lo planificado para esta sesión, donde ya nosotros habíamos iniciado el tema número 1, que tiene que ver con los conceptos básicos de base de datos, donde en esta primera unidad lo que estamos haciendo es una introducción a las bases de datos relacionales. Hemos desarrollado ya los dos subtemas de este tema número 1 en el video que ya le acabo de compartir, y también mencionarle algo que también se expuso en la clase previa, que en las bases de datos, en los sistemas de base de datos, para este semestre, nosotros qué vamos a ver. En el primer parcial revisaremos lo que es modelamiento y diseño de base de datos. En más de uno de los recursos de aprendizaje que le toque revisar, yo siempre hago énfasis en eso. Cualquiera puede programar. Seguro usted ve complejo la programación, pero usted puede aprender a programar y luego, si no le funciona un programa, usted sigue corrigiendo, pide ayuda hasta que le funcione y programa. Y ahora con la inteligencia artificial puedes hasta generar el código que le falta. Pero cualquiera no puede diseñar una base de datos. Es más, usted puede creer que tiene una base de datos diseñada. Sin embargo, la validez de su diseño de base de datos se verá cuando el usuario final tenga la aplicación y contemple toda la funcionalidad que quieren. Por eso es que yo digo, cualquiera puede programar, no cualquiera puede diseñar una base de datos. Y es el énfasis en eso en el primer parcial en esta asignatura. Luego veremos la implementación de base de datos, para ello haremos de referencia 2 o 3 motores de base de datos. Trabajaremos con uno de código abierto y uno de código de licencia de pago. Para ello les daremos las facilidades de cómo instalar y configurar esos motores, donde trabajaremos en el segundo parcial lo que es el lenguaje estructurado de consultas. Sé que aquí hay estudiantes que vienen a revalidar el título. Sé también que aquí hay estudiantes que no conocen nada de base de datos, así como hay unos que deben tener conocimiento bastante avanzado de base de datos. Es ese tipo de estudiantes con el que yo me encuentro siempre todos los semestres en esta modalidad. Comentarles que yo esta misma asignatura la doy en presencialidad. ¿Ok? Asignatura de la cual soy titular. Mi titularidad en esta institución, en la que laboro desde el 2001 de manera ininterrumpida como profesor, ha sido siempre en esta asignatura y algunas otras complementarias o relacionadas. También he dado algunas asignaturas de las ciencias sociales, de la administración, por una segunda titulación que se ve importante y que ya luego usted algo ve aquí, como es administración y dirección de empresa, y que en su momento te tiene que darle mucho énfasis porque usted va simplemente a automatizar procesos.
automatizar organizaciones, sea con el desarrollo de un software o en el caso de ustedes con la implementación de cualquier otra tecnología. Y para ello debes conocer algo de procesos administrativos. Dicho esto, avanzamos en nuestro temario para el día de hoy. Teníamos planteado una interacción, un quizzing, que por cierto, estas actividades sincrónicas no son ponderadas directamente a algunos de los ítems que se califican, pero sí sirven para a los que queden en el top 3 llegarle a dar una retribución como actuación, que son puntos adicionales. ¿Sí? Entonces, seguimos trabajando en este tema, para lo cual el objetivo y el resultado siguen lo mismo. Lo que queremos hacer es que usted describa los conceptos básicos de base de datos y se empodere de ellos para así tener una sólida base que nos permita avanzar en la parte práctica de esta asignatura. Para ello, hoy revisaremos la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos, como los problemas que se presentaban cuando usted trabajaba procesando archivos. En esa dinámica, la motivación para esta clase es definir las bases de datos conceptuales y el alcance de este curso, que ya en parte se lo he dicho, y empezamos con la definición de qué es un sistema de archivos. Para ello, vengo acá y les comento que seguro usted ha escuchado hablar el concepto o el término de sistema en algunos campos, como es en el campo deportivo, dicen el sistema de juego de tal equipo es mejor que el de otro. El sistema defensivo de la selección ecuatoriana está catalogado así, es uno de los mejores del continente y está dentro de uno de los mejores del mundo, el sistema defensivo de la selección ecuatoriana. Así como también decimos de Ecuador que el sistema jurídico tiene sus falencias y tiene sus limitaciones y tiene sus complicaciones. O alguien pudiera decir el sistema de gobierno que quiere implementar el actual presidente eh, dista aún de lo que requiere el país, por decir algo. O puede decir también, dice, nosotros tenemos que construir un sistema de contabilidad para una empresa. Ok. Entonces, si te das cuenta, el término de sistemas está ampliamente relacionado a casi todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. En esa dinámica, yo le hago la siguiente reflexión. Usted como informático debe saber o debe leerse, lectura obligada, la teoría general de sistemas. Le escribo en el chat para que así quede registrado y la puedan conseguir. ¿Ok? Es una obra donde te explica todo lo que tiene que ver con sistemas, cómo son los componentes y una variedad de aspectos relacionados a la parte de sistemas. ¿Y qué es los sistemas? La teoría general de sistemas tiene su origen en lo biológico, fue desarrollada por el profesor Bertalanffy. Los invito a revisar eso. Existe información, recursos al respecto. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre? ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema, dentro del que se encasilla cualquiera de los sistemas que he mencionado ahora, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Un conjunto de elementos, de componentes que se interrelacionan entre sí, interactúan. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. Y así, el sistema jurídico es un conjunto de leyes, normas, reglamentos. El sistema defensivo es un conjunto de jugadores, más las tácticas. Un sistema informático es hardware, software, programadores, datos y un poco de elementos más. Todos con la finalidad de dar respuesta o satisfacer alguna necesidad. Entonces, de aquí en adelante, usted no se puede confundir de la definición de sistemas. Y ahora bien, ¿qué es un sistema de archivos? Los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos son varios componentes, de acuerdo a la definición previa, que permiten, entre otras cosas, lo siguiente.
Sí, existen libros. Yo voy a conseguirlo, el recurso. Yo lo tengo disponible. Lo voy a subir para la lectura que estoy sugiriendo, para que usted lo revise, la teoría general de sistemas. Entonces, los sistemas de archivos son un conjunto de elementos, ¿no? Pero ¿para qué sirven? Ese es el objetivo. Me permiten controlar el almacenamiento, me permite organizar la recuperación de datos en un dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son entre esos elementos que están dentro de un sistema de archivos? Son la estructura de directorios y hay un componente que se conoce como la tabla de asignación de archivos o de ficheros, donde allí hay mecanismos de asignación del espacio en disco y dice, este archivo está almacenado en tal pista, tal sector de este disco, y entonces en esa tabla ya se sabe, está el nombre y ciertos metadatos, que no son otra cosa que datos de los datos, o sea, son propiedades o atributos de los archivos, y que sirve de interfaz para las aplicaciones que utilizan esos archivos. Y hay ciertas características avanzadas que requieren los archivos para ser gestionados. Este componente es un componente del sistema operativo. ¿Ok? Y en esa dinámica debemos estar claros que hay sistemas operativos que tienen sistemas de archivos más robustos que otros. El de Linux es un poco mejor que algunos sistemas, como por ejemplo el de Microsoft, donde principalmente corre su propia base de datos, que es SQL Server. Pero si usted habla de Oracle, Oracle hay versión para SQL Server, perdón, Oracle hay una versión para Windows y una versión para Linux, donde el sistema de archivos de Linux está comprobado y demostrado por los técnicos, que seguro aquí más de uno está conectado, tiene un sistema de archivos mucho más robusto. Por lo tanto, sabemos que Oracle es un sistema manejador de base de datos catalogado como uno de los mejores del mundo, pero su mayor desempeño, como tiene asociado el desempeño está dado por el sistema de archivos, y sabemos que el sistema de archivos de Linux es más robusto, un poco más robusto que el de Windows. El mejor rendimiento de Oracle va a ser sobre ese sistema de archivos. ¿Ok? Pero también al sistema de archivos o sistemas basados en manejo de archivos, que es otra cosa, diferenciemos el sistema de archivos como componente del sistema operativo y los sistemas basados en archivos, que era como inicialmente se almacenaban los datos para trabajar con los sistemas informáticos. Los sistemas evolucionaron con el paso del tiempo. Entonces estos archivos llegaron a identificar falencias y luego se llegaron a convertir en las sofisticadas bases de datos que tenemos en la actualidad. Los manejadores de base de datos vinieron a agregar características para mejorar aspectos como la seguridad, la eficiencia, cómo se acceden a los datos, la posibilidad de manejar mejor la concurrencia, es decir, varios usuarios conectados a esos datos desde cualquier parte del mundo, y así como manejar grandes cantidades o volúmenes de datos. Entonces eso vino con las bases de datos. Dentro de esta evolución del procesamiento de datos, nosotros podemos citar lo siguiente. El procesamiento de datos antes era manual. Entonces, a través de cálculo con algún que otro dispositivo para hacer alguna operación matemática, se hacían roles, contabilidad y todo eso manual. Luego se llegó a automatizarlo. Pero en ese momento, cuando se empezó a automatizar, venía los archivos a ser tratados de manera secuencial. Si tú tenías un archivo de 100 registros y usted quería el registro 5, tenías que empezar desde el registro 1 hasta llegar al 5 y poder recuperar. Luego aparecieron procesamiento de archivos de acceso directo, donde fue una mejora significativa. Y luego se llegó a tener datos no estructurados como los que tenemos ahora en bases de datos como MongoDB, que son bases de datos documentales,
Y entonces, al inicio eran estructuras fijas, definido anchos y columnas fijas de los archivos. Ahora tenemos bases de datos que tienen datos no estructurados, como los que acabé de citar. Antes se manejaba todo de manera centralizada en un solo archivo, conectados a través de una red local. En la actualidad tenemos bases de datos distribuidas que pueden estar en servidores en cualquier parte del mundo. La tendencia era procesar más datos, mayor volúmenes, con mayor variedad de estos, asimismo con una velocidad o un tiempo de respuesta mayor. Inclusive ahora existe esa tendencia, pero se ha logrado superar esas limitaciones que teníamos antes en la cantidad de datos que se podían almacenar y la velocidad de procesamiento. Cuando se trabajaba con archivos o sistemas basados en archivos, había un enlace directo entre los programas de aplicación con los archivos que estos manejaban. Es decir, no había una abstracción de los datos de los programas. Entonces, si teníamos un sistema X, ese sistema X tenía sus propios datos, sus archivos de datos. Entonces, esta falta de abstracción y también la no posibilidad de administrar estos datos de manera efectiva, y sumado a eso, la falta de integridad de los datos, hacía muy difícil la construcción de sistemas escalables y flexibles. Luego de que revisemos lo teórico planteado para hoy, explicaré algo más detallado de lo que es la integridad de datos, que usted en este curso debe de manejarlo muy bien y sobre todo saber cómo implementarlo. Eso será más adelante. Por ahora daremos una explicación de qué es la integridad de datos. Entonces, esas falencias que he presentado dieron paso a que se construyan las bases de datos que tenemos en la actualidad, donde se dieron soluciones avanzadas para almacenar grandes volúmenes de datos y el procesamiento desde cualquier parte del mundo, por ejemplo, hacia los sistemas basados en base de datos. Los sistemas basados en archivos sí tenían estas características. Eran programas de aplicación que daban servicios a los usuarios finales, por ejemplo, contabilidad, ventas, contratos, donde cada programa definía sus archivos y los gestionaba sus archivos de datos. Este esquema de funcionamiento fue útil durante muchos años. Aquí tenemos gráficamente lo que acabo de exponer. Por ejemplo, cada departamento tenía sus propios archivos y sus propios programas de aplicación, donde si teníamos el área de ventas que introducía datos para generar informes, entonces, ¿qué ocurre? Tenía rutinas para el tratamiento de los datos y esos programas hacían definiciones de sus archivos. Y tenías programas de aplicación de ventas y por lo tanto tenías archivos de ventas. Por otro lado, totalmente divorciado y desconectado, posiblemente hasta en el mismo servidor, pero en otras carpetas diferentes, porque allí no eran bases de datos, sino archivos, tenías tú un sistema de contratos, donde se hacía exactamente lo mismo, se introducían datos para generar informes, tenías rutinas de tratamiento de esos datos de contratos y hacías tu definición de esos datos de contratos, más los programas de aplicación de contratos y tenían sus archivos de contratos. Eso era lo que se tenía. Obviamente esto nos generaba algunas complicaciones y que se las voy a explicar en este momento. ¿Qué limitaciones se presentaban? No había una separación y un aislamiento de los datos. Había duplicación de datos. Si teníamos contratos y ventas, como lo acabo de revisar, algo común pudiera ser el archivo de clientes, pero en el esquema que presenté, cada sistema tenía su sistema, su archivo de clientes. Sabemos que usted hace ventas a clientes, hace contratos a clientes, bien pudiera haber sido uno solo. Entonces llegábamos a tener duplicación de datos.
Por lo que se configuraba lo que expuse hace un momento, que había una dependencia entre los datos y los programas. Y más aún, a veces, y me tocó trabajar en ello, teníamos formatos incompatibles. Eran lenguajes bastante antiguos, donde, por ejemplo, usted podía tener un lenguaje como COBOL, que es un lenguaje orientado a los negocios, para un sistema, y tenías para otro sistema, tal vez trabajado en lenguaje C o en RPG, que es un programa para generar reportes, o cualquier otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, tener ese tipo de plataformas heterogéneas nos venía a dar la necesidad de contar con múltiples programas para consolidar y llegar a tener informes ya más consistentes. Entonces se generaron múltiples consultas a esos diferentes orígenes para consolidar, y esto generó que múltiples programas de aplicación sean ejecutados. Puntualmente, cuando hablamos de la separación y el aislamiento de los datos, a lo que yo hago referencia es que nosotros teníamos archivos aislados, estaban separados. Como lo dije, tenemos archivos de contratos y archivos de ventas. Y tenías un archivo de clientes en ventas y un archivo de clientes en contratos. Entonces, podían generarse problemas de integridad allí. Tener archivos separados y tal vez en plataformas diferentes, entonces eso te generaba un problema y unas limitaciones para poder presentar informes consolidados. Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Primero, desarrollar los programas que saquen de contrato, o sea, desarrollar los programas que saquen de venta, en otro espacio, consolidarlos y así que queden sincronizados para poder enviar el reporte. Esto implicó una proliferación de programas y había un esfuerzo grande en programación. Al decir duplicación de los datos, es el caso puntual que hice de clientes, clientes para contrato y clientes para venta. Entonces había una duplicidad incontrolada de datos y por ende un mayor consumo del almacenamiento, y que para esa época era caro. Y había lo que era la pérdida de integridad de datos. Una vez más, la integridad de datos. Eso tiene que ver con el concepto que si yo digo de una persona es íntegra, es pura, confiable, no tiene problemas, es a eso también que se define como integridad, los datos sin errores, sin problemas, que sean consistentes. Entonces, se podían dar actualizaciones erróneas. Si tú tienes dos archivos de cliente, uno en contrato y otro en ventas, de pronto actualizabas en un lado y en el otro no actualizabas, y entonces, por ejemplo, cupos o estados quedaban desactualizados y por ende llegabas a tener problemas. En este esquema de manejo de los sistemas basados en archivos, tú tenías una dependencia, como lo expliqué, entre los datos y los programas. Entonces, también algo ya asociado a esta dependencia entre los datos y los programas es que se presentaba una dificultad para hacer cambios en estructuras de archivos. Si tú tenías 5 programas que manejaban un archivo y tú aumentabas o modificabas la estructura de un archivo, le aumentabas un campo o le ampliabas el tamaño para que ya no coja 50 caracteres, sino 60, eso implicaba modificar las estructuras del archivo y por lo tanto debías modificar todos los programas que accedían a ese archivo, a pesar de que solo lo hacían de manera de consulta. ¿Por qué? Porque cuando abrías un archivo, tú definías la estructura y esa estructura ya había cambiado, se caía en el programa, la estructura no lo encuentra y todo lo demás. Me tocó y hacerlo muchas veces. ¿Y qué es lo que tenías que hacer? Simplemente a veces recompilar otra vez y generar un nuevo ejecutable. Nada más. A menos que tú quieras utilizar ese campo que estabas agregando, estabas corrigiendo, ¿no? Entonces, algo que también existía en el manejo de los sistemas basados en archivos era una dificultad para manejar concurrencia. ¿Qué era eso? Si dos usuarios acceden a un mismo archivo, podía existir un
una infracción de compartición porque el mismo registro estaba siendo accedido por dos usuarios al mismo tiempo. Se caían los programas y decía error de compartición. ¿Sí? Entonces, eso había que controlarlo por programación. Era algo que muy complicado, porque yo tenía que bloquear el registro, actualizar el registro y después liberar el registro para que venga otro. Claro, eso transcurría en fracciones de segundos. Ahora usted en base de datos ya no tiene nada que hacer. Eso. Usted envía a actualizar, no importa si 2, 3, 20 usuarios quieren acceder al mismo registro, la base de datos le controla ese tipo de cosas. Dentro de las limitaciones también mencionamos era el formato que era incompatible. Había muchos programas que eran en COBOL, lenguaje C, y esos tienen pues, formatos diferentes. Entonces teníamos que desarrollar procesos complejos, perdón, para llevar a una plataforma compatible, se centralicen los dos fuentes de datos diferentes para poder dar los informes que se nos pedían. Entonces, esos formatos, al ser diferentes, pero tenían relación con respecto a los programas que los manipulaban. Entonces, debías recurrir a un alto costo de programación para corregir esto de este formato, a este otro formato, y llevar a un tercer formato para poder trabajar. Me tocó hacer algunas veces esto. Yo trabajé con el AC400 y un ambiente de micros que ya empezaba a usarse mucho ya hace más o menos unos 25, 30 años. No es que ahí ya no había un base de datos, habían, solo que no se aplicaban mucho acá en nuestro sector. Entonces sí tocaba hacer esa programación para que lo de salga de un sistema de archivo con lo que está en otro sistema de archivo, se consoliden y poder generar los informes que pedían los usuarios. Con esa misma dinámica, por estas limitaciones, una más teníamos que era que se generaban múltiples consultas a los archivos para poder generar informes consolidados. Entonces, proliferaron los diferentes programas de aplicación de cada departamento para resolver estas necesidades puntuales. También se tenía que, cuando había fallas en los sistemas de archivos, la recuperación ante esas fallas, ¿sí? No era tan efectiva. En la actualidad, las bases de datos tienen un manejo de transacciones y si tu plataforma se cae, no se pierden los datos porque te los recupera. Y bueno, hasta allí nuestra primera parte de la clase de hoy. Quisiera saber si se levanta la mano, si alguien tiene alguna consulta de los conceptos que se han vertido, se han explicado el día de hoy. ¿No? Entonces procedemos a la siguiente parte que va en la explicación de lo que es la integridad de datos, es decir, que datos estén puros sin problemas. Entonces, pongamos esta estructura. Yo tengo una tabla o archivo que se llama departamento y tengo estos campos. ID de departamento y nombre de departamento, y aquí a la derecha tengo un contenido posible. Tengo dos registros y tengo el departamento 1, que es contabilidad 2, y tengo el departamento 3, que es TIC. Luego yo tengo una estructura, un archivo, si lo puedes llamar así, donde está el ID del empleado, el nombre del empleado, la fecha de nacimiento y el ID del departamento. Ponemos allí un contenido posible con todos los campos que he mencionado. Y tenemos allí una relación de empleado, ¿sí?, a departamento. Hasta allí solo he pintado el panorama de cómo está esa estructura y los datos. ¿Sí? Departamento, para este esquema, se va a constituir como una tabla padre, una tabla maestra, y una tabla padre, una tabla maestra es una tabla fuerte, o tabla padre también, como se lo conoce. En este caso, la tabla hijo
o entidad débil es empleado, que está subordinada a la tabla padre. Entonces, ¿qué es esto de la integridad? Digamos que se me ocurre eliminar ese registro que está allí. Quiero eliminar ese registro que está allí, eliminar el registro del departamento 2, que es TIC. Antes, en el sistema de archivos, ¿qué tenía que hacer yo? Coger el código del TIC y ir a revisar en la tabla de empleados si ese departamento tenía algún empleado asignado. Si se dan cuenta, yo tengo que TIC es el departamento con ID 2 y yo acá tengo que Oliver está con el ID 2. Entonces, al yo intentar eliminar ese registro, y si tengo bien programada la relación entre las dos entidades, es decir, esta flechita que está aquí, si yo lo quiero eliminar, no me lo va a dejar el sistema de base de datos, porque sabemos que tiene asignado a Oliver. Eso es integridad referencial o integridad de datos, mantenerlo puro. Si no existiera esta relación, esta flechita que tengo aquí, que ya la vamos a aprender a colocar en el próximo parcial, sencillamente se eliminaba de acá y ya estaba dejando yo un hijo sin padre. ¿Ok? Entonces, eso es integridad. Otro ejemplo de integridad es que yo quisiera insertar a un empleado y yo le pregunto, ¿puedo insertar a un empleado al departamento 3 con ID 3? Alguien que alce la mano. Ok, ¿quién fue? Enrique. Activas tu cámara y me dices si es factible o no. Buenas noches, Magista. No se podría porque el ID de departamento no consta como 3, como registro 3. Correcto, correcto. Muchas gracias. Te tributo un punto a la actuación de inmediato. Yo tengo una plataforma que la hemos desarrollado aquí mismo en la institución donde se van tributando. Al final del parcial o del semestre veremos dónde hace falta y los tributaremos. Esa es la forma como deberíamos estar participando acá. Eso también es un control de integridad. Entonces, tú no puedes insertar un hijo si no hay un padre. Antes, en sistemas de archivo, tú podías insertar lo que sea. Si tenías que controlar alguna validación, tenías que programarla. En base de datos ya no. Las bases de datos te validan la integridad referencial, siempre y cuando tengas bien montada esta flechita que es la relación, que por ahora dejémosla así como una flechita parcial 2, veremos cómo montarla. Y también lo revisaremos aquí cuando hagamos el modelamiento de datos. ¿Ok? Estimados estudiantes, ¿alguna inquietud, alguna consulta adicional? ¿No? Bueno, a partir de este momento, esta clase es un recurso de aprendizaje. Esperemos que se procese el video y lo tendremos ya en la plataforma. ¿Sí? Aprovechemos estos minutos para procesar los otros recursos que usted tenía pendiente, para así, de manera efectiva, poder participar en la actividad sincrónica que tendremos la siguiente clase. Que tengan un excelente inicio de semana. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas ingeniero. noches. Buenas noches.